Hola, buenos días amigos. Bienvenidos al Rincón del Nahual, vuestro hogar. En este ensayo me gustaría examinar el mito del Jardín del Edén, no desde la óptica de la teología tradicional o el reduccionismo ateo, más bien desde una perspectiva con la que usualmente nos asocia al mito. Las abducciones alienígenas y el poder oculto de la serpiente Kundalini del misticismo oriental. Como descubriremos, estas aparentes discrepancias no son errores, sino que representan la llave que nos permitirá rasgar el velo, ya que la leyenda de Adán y Eva no tenía nada que ver con el pecado humano y su ulterior castigo divino. A pesar de ello, la historia del Jardín del Edén vino a nosotros como la visión distorsionada del primer hombre primitivo, que recordaba su primer encuentro con unos asombrosos seres de las estrellas, una abortada abducción que terminó con la espontánea iluminación de dos humanos de las cavernas. Lo que esto significa para la religión en general, y el monoteísmo en particular, dejaré que el lector lo interprete a su modo. UFOs, un problema moderno. Desde los albores de la era espacial, los sueños de los hombres han sido asaltados por visiones extrañas de naves en forma de cigarro o platillo, comandadas por seres fetales o insectoides quienes secuestraban, lavaban el cerebro o incluso embarazaban, para después eliminarles las memorias y desaparecer en el éter. Como las experiencias extracorpóreas o las posesiones de espíritus, el fenómeno UFO-OVNI presenta desconcertantes anomalías psíquicas que parecen existir con el único propósito de burlar a la lógica humana, convertirla en víctima. Por ejemplo, me desperté a la medianoche y todo parecía extraño. A los pies de mi cama, un alienígena gris de 4 pies me contemplaba. Lucía escuálido, su cuerpo delgado soportaba un cabezón provisto de 2 enormes y acuosos ojos negros. Este ser me impelió, telepáticamente, a seguirlo hacia su nave espacial. En una habitación me examinó. Fui forzado a permanecer tendido mientras ellos implantaron algo en mi nariz. Pude ver frascos que contenían fetos medio humanos, medio alienígenas y una especie de guardería llena de niños silenciosos y enfermizos. Cuando al final me encontré de nuevo en mi cama, varias horas después, todo esto se había ido. El astrofísico francés Jacques Vallée estudia desde hace décadas el fenómeno de las abducciones alienígenas, preguntándose continuamente acerca de la naturaleza arbitraria e ilógica de semejantes reportes. ¿Por qué suponen algunos que sabios exploradores de las estrellas se comportan de un modo tan bizarro? Si ellos cuentan con avanzada tecnología necesaria para el viaje interestelar, ¿por qué lo usan para visitar este planeta, secuestrar amas de casa, granjeros u oficinistas? Leamos la opinión del mentor de Jacques Vallée, J. Allen Hynek. Para mí, resulta ridículo que inteligencias que pueden recorrer tan largas distancias hagan cosas relativamente estúpidas, como parar coches, colectar muestras de tierra o asustar a la gente. Creo que tenemos que empezar a reexaminar la evidencia para mirar más cerca de casa. Objeciones de Vallée a la hipótesis extraterrestre del contacto alien. Investigando cientos de contactos, testimonios, narrativas folclóricas y mitologías del mundo, Vallée efectivamente concluye que los UFOs no son lo que parecen ser, ni vienen desde la galaxia Z Reticula, ni están aquí para explorar o conducir experimentos genéticos, ni su presencia en este planeta es tan reciente, 1947, como nos venden. Así que dejo algunas notas de Vallée al respecto. Visiones de objetos en el cielo han sido reportadas por la humanidad desde hace miles de años. Los testigos generalmente describen a los aliens como humanoides bípedos capaces de respirar nuestra atmósfera y ver en nuestro espectro de luz.
Los supuestos experimentos científicos de los alienígenas alcanzan el punto de lo grotesco, a menudo acompañados por sádicas manipulaciones sexuales, reminiscentes de los encuentros medievales con demonios, súcubos, íncubos, comportamientos poco esperables de una civilización avanzada. Finalmente, los UFOs parecen ser capaces de aparecer y desaparecer a voluntad. Ellos no son simplemente un manojo de ovnis, más bien representan una tecnología mucho más interesante que manipula dimensiones, que manipula el espacio-tiempo. Y si esto puede ser hecho, los alienígenas podrían venir de cualquier lugar y tiempo. Frustrado por las incuestionables asunciones de la ufología contemporánea, Vallée sugiere 3 alternativas a la hipótesis extraterrestres, basadas en lecturas del fenómeno UFO, menos enfocada en los escenarios especulativos de lo que nos dicen de ellas y más acerca de la estructura física de su realidad intrínseca. La hipótesis interdimensional. Una posibilidad es que los alienígenas no vengan de otro planeta. A pesar de la falta de evidencia de otras dimensiones más allá del espacio-tiempo, se podría cavilar que entidades extradimensionales de mundos imposibles, los cuales se superponen como cajas de muñecas rusas, nos molestarían ocasionalmente, seres del futuro, o quizás de una copia fantasmagórica de nuestro propio planeta, usando para la incursión agujeros de gusano cuadridimensionales para viajes espaciotemporales a lo largo del multiverso. Este multiverso podría consistir en mundos paralelos que cohabitan en diferentes dimensiones del espacio, pasados alternos y futuros de mundos que se siguen unos a otros en el tiempo o incluso mundos virtuales, generados por ordenadores almacenados en alguna vasta base cósmica como en el fin de Matrix. Si esto último fuese válido, apuntaba allí, el mundo aparentemente estable y predecible en el que vivimos podría ser mucho más mágico o cuando menos bizarro de lo que normalmente damos por sentado. Si no hay dimensión temporal como usualmente asumimos, luego el cerebro humano asume los eventos por asociación. Si vivimos en el universo asociativo de los científicos del software más que en el universo secuencial de los físicos del espacio-tiempo, los milagros no serían eventos irracionales y la ilusión del tiempo y el espacio sería simplemente un efecto colateral de la consciencia atravesando las asociaciones. En esta teoría, los fenómenos aparentemente paranormales como la visión remota y la precognición podrían ser imaginados y los UFOs perderían su estigma bizarro. La conexión electromagnética. Otro interesante ramillete de cuestiones sería el trabajo formulado por el doctor Michael Persinger, neurocientífico cognitivo de la Laurentian University ubicada en Canadá, y cuya teoría del tectonic stress, enunciada en 1975, sostiene que los UFOs, más allá de las experiencias extracorpóreas y visiones místicas de santos y ángeles, son el producto de microconvulsiones eléctricas y episodios epilépticos, resultantes de la exposición a campos magnéticos por desplazamiento de las placas en la corteza terrestre. Los experimentos de Persinger incluyen la construcción del casco de Dios, un casco de motocicleta especialmente modificado, que usaría campos magnéticos débiles para estimular los lóbulos parietal y temporal del cerebro. Escandalosamente, casi el 80% de los 900 sujetos del experimento reportaron estados alterados de conciencia, visiones de Dios y de familiares fallecidos, y por supuesto, una amplia gama de extrañas abducciones alienígenas. Más radical todavía es la hipótesis enunciada en 1989 por Paul de Veraus y denominada EAR-Lights, luces terrestres aka nubes de plasma, hipótesis en la cual los UFOs se presentan como un tipo de fenómeno terrestre irreconocible, nubes de plasma, piensa en el fuego fatuo, que o se basan en o atraídos hacia los campos magnéticos generados por estrés sísmico.
Devereux apunta que las bolas extrañas de luz que permanecen cerca o alrededor de áreas de actividad sísmica se comportan casi siempre como animales inquisitivos y especula que tal vez sean inteligentes macrocuánticas, bolas de energía plasmática capaces de telepatía, mimetismo y hipnosis. Ambas teorías preceden la búsqueda de John Joe McFadden, neurocientífico inglés de la Universidad de Surrey, cuya teoría de los campos electromagnéticos conscientes, CEMI, localiza el pensamiento humano fuera del resbaladizo y laberíntico cerebro, identificándolo con el débil campo magnético que rodea y penetra el cráneo. Si McFadden está en lo correcto, el ambiente sensorial que percibimos alrededor de nosotros podría ser nada más que una sofisticada emisión de comunicaciones de cierto tipo, quizás únicamente uno de los muchos canales disponibles para el sistema nervioso humano. La hipótesis del sistema de control. En esta hipótesis, los alienígenas o UFOs aparecerían como inteligencias no humanas estrechamente vinculadas a la Tierra, no pequeños hombrecitos verdes de recónditos planetas, sino más bien como diablillos alucinatorios que desde un fantástico hiperespacio siempre parece ser, hacen acto de presencia en la forma en que nosotros esperamos verlos. Algunas veces interactúan y se nos aparecen como dioses, espíritus y ángeles. Aceptan sacrificios, enviando sueños proféticos que inspiren grandes religiones. Otras veces aparecen como hadas, duendes, elfos y espíritus, propagando miedo y asombro en la vida de los campesinos medievales. Y finalmente aparecen como grises, humanoides reptilianos, nobles científicos pleyadianos, quienes nos advierten de modo críptico acerca de problemas medioambientales, esparciendo nuevas mitologías para la era de la información. Pero, ¿por qué estos embaucadores proteicos han escogido visitarnos? Quizás la teoría más polémica de Ballí sea el hecho de que estos misteriosos visitantes son un mero epifenómeno, sombras y reflejos de un vasto y muy antiguo sistema de control, que ha estado operando desde el origen para manipular los sistemas de creencias humanos desde tiempo inmemorial, guiando a nuestras especies hacia algún desconocido propósito. Cita Ballí: si los UFOs han actuado a nivel mítico, sería casi imposible de detectar por métodos convencionales, porque ellos mismos ofrecen los medios que crean los conceptos de los hombres. Todo lo que podemos hacer es rastrear los efectos. Este sistema de control, arguye Ballí, podría representar una proyección del inconsciente colectivo, la actividad de especies desconocidas o cierto tipo de ecosistémico feedback. El sistema de control de Ballí y los orígenes de la religión occidental. Debido al largo filtreo de la humanidad con dioses, fantasmas, duendes y grises, podríamos echar un vistazo en retrospectiva al origen del monoteísmo abrahámico y señalizar ciertas relaciones. Tomemos, por ejemplo, la historia del Jardín del Edén, un escalofriante cuento que, con solo un poco de imaginación, puede fácilmente ser leído como la codificación de una abducción alienígena, una intrusión extraterrestre hacia los primates parlantes que serían testeados para obedecer y adaptarse. Guardianes omniscientes crean al hombre o lo manipulan, sirviéndose de la tierra. El sujeto de la materia es anestesiado. Los guardianes producen un espécimen femenino supuestamente clonado de su costilla. Los tests son realizados en un medio ambiente controlado y prohíben comer cierto tipo de comida. Un retorcido holograma aparece, la serpiente brillante, y encorajina a los cautivos para violar las normas de los guardianes. Los sujetos son castigados y expulsados debido al peculiar encuentro con la serpiente. ¿Es esto todo? ¿Dioses astronautas haciendo experimentos con hombres de las cuevas? ¿Y si la agenda real detrás del incidente del Edén no fuese la creación o el test de obediencia, sino algo más ladino? Puntualiza Ballí. Si este fenómeno nos fuerza mediante una curva de aprendizaje, entonces no habría elección sino engaño.
Cuando Skinner diseña una máquina que alimenta a una rata únicamente cuando la palanca correcta es accionada, esto es extremadamente desconcertante y ladino para la rata, ya que si la rata no acciona la palanca correcta, llegará a estar muy hambrienta. El hombre está hambriento de conocimiento y poder, y si hay una inteligencia detrás del fenómeno UFO, debería tenerse en cuenta este relato. Quizás, en vez de ver la caída bíblica como un experimento fallido, deberíamos observarla como un sistema de control abierto tal y como señala Ballí, un laberinto metalógico cuyos participantes se gradúan en el siguiente nivel cuando la secuencia correcta de estímulos es disparada, en este caso comiendo de la fruta prohibida. En otras palabras, Adán y Eva no suspendieron el test cuando comieron del árbol del conocimiento, lo aprobaron. Sistema de control abiertos y batiburrillos mitológicos. Esta alternativa visión del mito de la creación del Edén está reforzada por las escrituras de los antiguos gnósticos, un heterodoxo herético precristiano adorador de la diosa neolítica, movimiento que a principios del cristianismo competía con la Iglesia católica, en ciernes varias centurias después del supuesto nacimiento de Cristo, a menudo desestimado como una herejía primitiva que cayó bajo el yugo de sus propias tendencias oscurantistas. El gnosticismo actuaba como un sofisticado sistema de hermenéutica oculta, en el cual los acólitos empleaban cierto trance neurolingüístico, induciendo técnicas para provocar un tipo de sabotaje memético, reemplazando, mezclando y mutando las historias bíblicas con el fin de causar la máxima ofensa y una fuerte inconformidad psicológica. Pero, ¿por qué? Cito a un crítico literario. Drogas, sexo y el poder controlan el cuerpo, pero las palabras e imágenes controlan a la mente, las cuales nos encierran en pautas convencionales de percepción, pensamientos y lenguaje, lo que determinará nuestras interactuaciones con el medio ambiente y la sociedad. Romperlas en añicos es un modo de exponer el control de las palabras e imágenes y así liberarse a uno mismo de su poder. Una alteración de la consciencia que ocurre tanto en el escritor como en el lector del texto. Para los gnósticos, las historias de la creación bíblica no eran revelaciones divinas, sino fragmentos de un monstruoso y malévolo hechizo, el sistema de control. Invirtiendo y rehaciendo los mitos judeocristianos, los gnósticos hallaron pruebas que les permitieron reprogramar la creación misma, cambiar el pasado, hacerse con el control de los cielos y derrocar al dios falsario de la Biblia. Las versiones gnósticas del mito del Edén. Según la visión gnóstica, el Edén no fue un paraíso, más bien fue un laboratorio en la jungla, donde una raza de alienígenas parásitos y oportunistas condujeron una serie de turbios experimentos en un intento de producir una cepa de bípedos esclavos. Desterrados de las estrellas desde los albores de los tiempos, estos arcontes, palabra griega para dirigentes, huyeron hacia la tierra donde abdujeron al hombre de las cavernas nombrado como Adán y asaltaron sexualmente a su compañera Eva, implantándoles a ambos falsas memorias. Cuando ellos, los arcontes, vieron a Eva hablando con Adán, se dijeron: «Venga, permítenos compartirla y plantar nuestra semilla en ella. Esos a quien ella engendre nos servirán, pero no le digas nada a Adán que procede de nosotros. Permítenos causar estupor en él y enseñarle en sueños que ella procede de su riñón». Temidos y adorados como dioses y ángeles, los arcontes dependen para su propia existencia de la energía capturada y drenada procedente del sistema nervioso humano, vía diferentes sistemas de control, termostatos biológicos y meméticos, que les permitirán regular el flujo de información y energía a través de palabras e imágenes, placer y dolor. Ellos dicen que el alma es la comida de los arcontes y la energía sin la cual no podrían vivir, debido a que ella es el rocío proveniente de arriba que les da la fuerza. Adán y Eva cayeron cuando los arcontes los programaron con prohibiciones y mandamientos, cambiándoles de primates que vivían en la eternidad ahora a máquinas de carne y hueso,
autómatas biológicos en guerra con sus propios instintos, parasitados por replicadores egoístas y paralizados por el doble vínculo. Cuando los dirigentes vieron a Adán y a la mujer que estaba con él, sumidos en la ignorancia, se regocijaron y fueron hacia Adán y le dijeron: «De cada árbol que hay en el paraíso, sus frutos pueden ser comidos. Fueron creados para ti, pero ten cuidado, no comas del árbol del conocimiento». Ellos les metieron un gran susto. Desgraciadamente para los arcontes, esta extraña prohibición parece que provocó su propia violación, tal y como las escrituras gnósticas nos informan. Los arcontes no entendieron de lo que le dijeron a Adán. Lo dijeron de determinado modo, que él, en realidad, él comería. Empujados por una misteriosa serpiente habladora, Adán y Eva probaron de la fruta y convulsos y extasiados vieron como las paredes del jardín caían para revelarles el mundo bizarro que había afuera. Como ratas de laboratorio que de repente salen del laberinto, Adán y Eva podían percibir ahora su situación de modo diáfano por primera vez. Así su mente se abrió. De lo que comieron, vieron que estaban desnudos y se enamoraron el uno del otro. Cuando vieron a sus fabricantes, los detestaron asqueados de sus formas bestiales. Entendieron demasiado. El poder de la serpiente que crece. Algunos detalles más completan este curioso cuadro. Adán, como aprendimos, fue creado con 7 almas. La serpiente actuó realmente como una madre escondida, tal y como nombran a la diosa Sofía, quien luchó contra los arcontes desde su secreta ubicación dentro de los intestinos de Adán. Finalmente, cuando Eva huyó de los arcontes, se refugió dentro del árbol del conocimiento. En hebreo bíblico, la palabra para árbol significa también columna. Si algo de esto suena familiar, debería ser, como muchos buscadores han señalado, una descripción alegórica de la serpiente del Kundalini, del yoga hindú y budista. Un yogi tántrico ve a la Gran Madre presente en el cuerpo humano como la Kundalini. Ella yace escondida por la propia ignorancia como una serpiente enrollada y dormida en la parte de abajo de la espina dorsal. Mediante meditación, el Tantra despierta a la Madre y la impele a ir hacia arriba hasta que llegue la iluminación. Teorías acerca de la serpiente Kundalini. Perdón. Frecuentemente malinterpretada como una excentricidad del exótico misticismo oriental, la Kundalini representa un fenómeno de gran antigüedad y plasticidad, el cual, como el fenómeno UFO, tiene muchos rasgos en común con los Oves, NDEs, posesión espiritual e iniciación chamánica. Se cree que el cuerpo humano posee 7 a veces más centros energéticos, llamados chakras, aproximadamente ubicados cerca del ano, genitales, estómago, corazón, garganta, frente y en la cresta del cráneo. Normalmente obstruidos debido al trauma de la vida cotidiana. Esos chakras se abren cuando son estimulados por la energía de la serpiente, la cual normalmente yace dormida y acurrucada en espiral en la base de la espina. En sueños toma la forma de una diosa dormida que proyecta la ilusión del mundo despierta. Ella trepa por la espina para abrir el tercer ojo, en la corona de la cabeza, trayendo una explosión de emociones, crecimiento psicológico y espiritual, éxtasis y la adquisición de poderes ocultos. A pesar de que el estudio científico de la Kundalini está todavía en su infancia, existen muchas teorías plausibles que explicarán algún día cómo trabaja. Aquí dejo alguna de ellas. Reichiana bioenergética. Wilhelm Reich fue un discípulo renegado de Freud, que descubrió un tipo de energía divinal llamada orgone, el cual fluye a lo largo de 7 segmentos del cuerpo, en lentas ondulaciones como el movimiento de un intestino o serpiente. En la mayoría de nosotros, programados social y culturalmente, nuestra vida evasiva nos bloquea en la temprana niñez, endureciendo nuestros músculos como armadura del cuerpo. Así que, desviados de la vida,
La energía estancada se convierte en una máquina que se parodia a sí misma, ralentizando y distorsionando a las emociones humanas, convirtiendo expresiones a priori saludables como el amor y la sexualidad en adicción, resentimiento y miedo. Dicho de otro modo, los asfixiantes obstáculos impuestos por el invisible exoesqueleto causan sufrimiento, ampliando de este modo la escisión del cuerpo-mente y creando las condiciones necesarias para la aparición del cáncer en los individuos y el fascismo en las sociedades. Reich se propuso despertar la armadura del cuerpo. Descubrió que los eventos azarosos de gran intensidad emocional podrían disparar el orgone para ascender por los 7 segmentos del cuerpo de modo espontáneo, purgando a las reservas de energía emocional reprimida y causando una vibración en el cuerpo incontrolable, despedazando la noción de armadura coraza corporal. Mecánico. El inventor checo Isaac Bentov dedicó años al estudio de la consciencia humana, desarrollando lo que hoy es conocido como el modelo holográfico del cerebro humano. Según la visión de Bentov, la experiencia de la Kundalini es primariamente un fenómeno mecánico que surge cuando el cerebro empieza a vibrar en resonancia simpática con el latido 7,5 Hz, liberando grandes cantidades de estrés músculo-esqueletal, transformando el sistema nervioso temporalmente en un bucle polarizado. Esto causa que la columna vertebral oscile como un diapasón, permitiéndole recibir y transmitir información directamente desde la ionosfera, la misma parte de la atmósfera responsable de que las ondas magnéticas regresen a la Tierra. Definición de DMT. Dimetiltriptamina. La DMT es un alcaloide triptamínico de núcleo indólico, presente en numerosas plantas y seres vivos. Su uso oral entre humanos es posible gracias a la sinergia entre un IMAO, inhibidor de la monoaminooxidasa, y plantas con la triptamina como la Mimosa hostilis o la Psychotria viridis. En otras palabras, es una secreción hormonal generada por la glándula pineal. La dimetiltriptamina es popularmente conocida como la molécula de Dios. Según algunos científicos, el DMT es segregado por la glándula pineal al cerebro en grandes cantidades, en experiencias cercanas a la muerte, y aunque se consuma una muy pequeña cantidad, produce alucinaciones muy intensas y elaboradas. La glándula pineal y el tercer ojo. Finalmente, el psiquiatra de la Universidad de Nuevo México, Rick Strassman, postula que de algún modo el Kundalini Yoga estimula la glándula pineal para segregar grandes cantidades de modo natural de DMT en el cerebro, haciendo de este el verdadero tercer ojo. El DMT es un poderoso alucinógeno, también encontrado en la ayahuasca, la vid de almas, usada por los chamanes del Amazonas para inducir visiones místicas. La glándula pineal tiene su propia y sorprendente analogía en el fotosensitivo tercer ojo, encontrado en muchas especies de reptiles, vestigio del órgano con full lens, y retina enterrado bajo la piel en el centro de la frente. Las conexiones con el mito bíblico aquí son muchas y obvias. ¿Qué significará todo esto? Buscando comprender las raíces de las experiencias religiosas del ser humano, Strassman inyectó a 60 voluntarios altas dosis de DMT, conduciendo cerca de 400 sesiones desde 1990 hasta 1995. Cerca de la mitad de los sujetos testeados reportaron fantásticas visiones atemporales, unidad cósmica, comunión con deidades benevolentes y las clásicas experiencias cercanas a la muerte, que incluían el paradigmático vuelo hacia un túnel de luz radiante. El otro 47% no fue tan afortunado, reportando visiones de seres de pesadillas, reptiles, elfos y robots, quienes los amenazaban e incluso atacaban. Strassman finalmente terminó con sus experimentos cuando uno de los sujetos reportó haber sentido cómo se lo comían vivo grandes insectos. Dragones en la oscuridad. Los últimos hallazgos de Strassman tendrían eco en las escalofriantes experiencias de
Michael Harner, un antropólogo norteamericano que penetró en la selva amazónica hace 40 años para experimentar con una poción de la vid de las almas aka ayahuasca por sí mismo. Harner dijo que vio gigantes reptiles alojados dentro y alrededor de su propio tronco encefálico, seres parecidos a dragones, quienes habrían colonizado la Tierra desde el espacio profundo desde hace milenios. Escalofriante, estos oscuros seres afirmarían que habrían sembrado la Tierra con vida por el único propósito de crear varias especies dentro de las cuales ellos pudieran esconderse. Yo aprendí que las criaturas parecidas a dragones estaban dentro de todas las formas de vida, incluyendo al hombre, asevera Harner. Ellos son los verdaderos dueños de la humanidad y del planeta entero, me dijeron. Nosotros los humanos no seríamos más que menos receptáculos y sirvientes para ellos. Cuando Harner demandó una explicación al hombre medicina chamán que le dio la poción responsable de su siniestra visión, el hombre viejo simplemente rió y explicó que ellos siempre están diciendo eso, pero ellos solo son los amos de la oscuridad. Conclusión. Claramente, Harner está hablando aquí de seres muy parecidos a los arcontes del mito gnóstico o de los manipuladores grises de la ufología moderna. Pero, ¿serán estas entidades nada más que proyecciones simbólicas del cerebro reptiliano, tal y como la narrativa de Harner parece implicar? ¿Vienen los alienígenas y arcontes tal y como proclaman del espacio exterior o del interior? ¿Por qué el contacto con alienígenas o arcontes está tan a menudo acompañado de vibraciones y temblores, tanto muscular como tectónico? ¿Qué deberíamos pensar acerca de la serpiente, ahora que sabemos que es probablemente un mecanismo de evolución dormido de algún tipo? Y ¿serán las tres grandes religiones abrahámicas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, un mecanismo alucinatorio de control empleado por parásitos alienígenas para esclavizarnos y manipularnos? El historiador alemán Klaus T. Welleit ha escrito lo que podría ser la última palabra al respecto. Lo cito. La caída del hombre descrita como una revolución fracasada desde el punto de vista del vencedor, poniendo en práctica su eslogan, nuestros cuerpos nos pertenecen, los rebeldes son sentenciados a una vida de trabajos forzados. Vuestros cuerpos pertenecen a los dirigentes, sería la respuesta. Adán y Eva exiliados del paraíso, del fantástico. Paraíso, una ironía. Estado de ser dominado sin poder realizarse. Aún hoy en día, ser conducido fuera del paraíso es la sanción por intentar crear un paraíso. Si la historia del Edén versa realmente acerca de UFOs o de la Kundalini, y si semejante fenómeno es electromagnético o químico en su origen, no lo puedo asegurar, nunca he visto un UFO, pero sé esto. He tomado setas y he visto a grandes mantis voladoras que me perseguían a través del suelo desierto, telepáticamente me aplastaban con sus pensamientos de paranoia y desesperación. He tomado DMT y vivenciado la entrada de mi cuerpo en un mundo cristalino de eufóricos dodecaedros y pirámides cuadridimensionales, bajo una membrana convexa que me respiraba y expiraba, sabiendo en ese instante que la membrana era el umbral entre el tiempo y la eternidad. He practicado yoga tántrico con una dakini, he sido magullado, maltratado e hiperventilado bajo la tutela de un terapista reichiano. He estado en oscuras habitaciones iluminadas únicamente por velas parpadeantes, viendo a amigos y miembros de mi familia jadear como si se les saliesen los ojos de las órbitas y sus miembros temblasen descontroladamente, montados por los espíritus de la muerte y por fuerzas personificadas de la naturaleza conocida, y he visto sucumbir a toda suerte de embrujos a eminentes doctores de todo el mundo. Cualquiera que sean los orígenes de los fenómenos psíquicos relatados, memorias genéticas, complejos arquetípicos autónomos, fallos en la matriz, actividades intrusivas de civilizaciones extraterrestres, nada cambiará para nuestras especies hasta que nos elevemos de nuestros pies, rompamos las cadenas de la superstición e ignorancia y reclamemos nuestra herencia, con los ojos muy abiertos, listos para tomar la responsabilidad de nuestra propia evolución. El mito del Edén, como todos los mitos, ha de ser vivido, ni estudiado, sino experimentado.
Así que dejemos de tratar a la Biblia con sus infinitos mandamientos y autoritarismo viciado como la autoridad última en la vida humana, y observemos sus mitos bajo el prisma del redescubrimiento del cuerpo humano como si fuese un texto sagrado en propio derecho, un libro de carne y sangre con sus propios sonidos, olores y texturas, y por supuesto sabiduría, porque al final es lo único que podemos realmente conocer de algún modo. O, como las escrituras gnósticas apuntan, tú eres el árbol del conocimiento, el cual está en el paraíso, de donde el primer hombre comió y el motivo de que abriese su mente, lo cual hizo que se enamorase de sus semejantes y condenó a los alienígenas e intrusos al aborrecimiento. Este canal te sugiere que no creas nada, ni siquiera este canal para no creer, sino para cuestionar, explorar, dudar y descubrir por ti mismo cuál es la verdad. Desde aquí os invito a la reflexión y a que expreséis vuestros comentarios y opiniones. Soy Nahual y os deseo un buen día a todos, amigos.